Son las 9:28, vamos a ir a otro tema. El coordinador regional de la macrozona sur en el Biobío, Roberto Coloma, renunció a su cargo y lo hizo en medio de declaraciones en las que atribuyó a grupos de extrema izquierda los hechos de violencia en el sector. Sí, para conversar sobre el tema tomamos contacto justamente con la ex autoridad Roberto Coloma a esta hora. ¿Cómo está, Roberto? Buenos días. Muy buenos días, Hola, un saludo afectuoso para ustedes y para los auditores o televidentes del programa. Gracias, buenos días. Roberto, para tener, además de primera fuente, ¿por qué su renuncia? De acuerdo con el argumento que mencionábamos, usted había dado también al momento de anunciarlo. A ver, mire, la verdad es que lo que se refiere a las declaraciones realizadas a un medio de prensa hace algunos días, en el sentido que usted señalaba, eso resulta ser más bien circunstancial, anecdótico, secundario. Hay razones que son más de fondo y que tienen que ver con la constatación y la convicción que me he formado a partir de esa constatación de las escasas o nulas posibilidades de avanzar en lo que la población de la provincia de Arauco no solamente reclama, sino que merece. Y me refiero específicamente a que es imprescindible para solucionar el problema de fondo, neutralizar a los grupos armados que operan en la zona y llevar de una buena vez paz y tranquilidad a la población que habita en la provincia de Arauco, que los otros órganos del Estado, y específicamente el Ministerio Público, hagan la parte que les corresponde del trabajo y que no están haciendo. ¿Qué es lo que no están haciendo, Roberto? Disculpe, voy a tratar de redondear la idea y después podemos... Lo que ocurre es que el gobierno ha hecho su parte y la ha hecho con aciertos y con errores como todos los gobiernos. Aquí no hay gobiernos perfectos, pero ha hecho su parte. Y fundamentalmente tomó una decisión que fue el establecimiento de este estado de excepción constitucional de emergencia, cuyos resultados son irrefutables. Objetivamente hablando, sobre la base de cifras que son muy claras y contundentes, es una decisión correcta, que se ha implementado en forma correcta y que la ciudadanía valora en todo lo que ha significado en llevar un poco más de paz y tranquilidad a sus vidas, y por eso en la región de la Araucanía hace algunas semanas se hizo una consulta ciudadana que tuvo un apoyo inmensamente mayoritario. Sin embargo, lo que la gente reclama, y con justa razón, es que no solamente se llegue a una suerte de estabilización de la situación de violencia, de control de la situación de violencia, sino que se avance un paso más hacia adelante. Y ese avance hacia adelante significa no solamente controlar, sino que capturar, enjuiciar y sancionar penalmente a los responsables de los hechos de violencia que vienen ocurriendo desde hace años en la provincia de Arauco y que han causado tanto daño y tanto terror en la ciudadanía. Pero esa situación no depende del gobierno. Sí. Esta situación depende del Ministerio Público, de la Fiscalía Nacional. Sí, y para poder ir profundizando en algunos... La ley conduce las investigaciones penales. Sí, para ir profundizando en algunos puntos, ¿cuál es su crítica respecto a la labor del Ministerio Público en particular? Porque usted da con un tema que es bien relevante. Acá hay varios actores, se necesita un actuar coordinado también. Y me gustaría que pudiera profundizar en su idea sobre qué es lo que no está haciendo efectivamente el Ministerio Público. Y si eso fue lo que lo llevó además a salir del cargo. Sí, por supuesto, que esa es la razón fundamental, porque voy a partir por lo último que plantean. Cuando uno llega a la convicción de que los efectos del estado de excepción de emergencia son positivos, se van a mantener en el tiempo, pero no se va a poder avanzar más allá, en el sentido que señalé anteriormente, porque no existe la voluntad política institucional del Ministerio Público de avanzar en las investigaciones judiciales asociadas a los hechos de violencia. Bueno, uno tiene dos alternativas: o hacerse el sueco, como decía mi abuela, o simplemente obrar en consecuencia y dar un paso al costado. ¿Y qué es lo que efectivamente falta? ¿O cuál es la crítica de fondo? La crítica de fondo es que hay más de 300 causas asociadas a hechos de violencia en la provincia de Arauco que duermen el sueño de los justos en el escritorio de la Fiscalía, y que han tenido nulo avance antes del estado de excepción y sobre todo después del estado de excepción, en que
existen las condiciones suficientes para que muchas de esas investigaciones hubiesen avanzado y se hubiesen decretado diligencias de investigación que se puedan realizar en el contexto del trabajo de las policías con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la Fiscalía no ha decretado una sola diligencia significativa, porque seguramente van a salir a contestar en algún minuto que han decretado esto aquí y esto allá, pero estamos hablando de avances significativos en circunstancias que cuentan con las condiciones tanto por lo que determina el estado de excepción de emergencia como por los recursos que se han inyectado por el gobierno en el Ministerio Público. Entonces, cuando uno llega a la conclusión de que no hay voluntad política del ente persecutor para hacer su trabajo, la verdad es que queda poco espacio para avanzar y los únicos que terminan sufriendo esta situación son los habitantes de la provincia de Arauco. Bueno, y ese es un punto muy grave porque usted dice, están los recursos que se le han entregado al Ministerio Público, están los instrumentos también que permite el estado de excepción allá. Usted habla de voluntad definitivamente, o sea, esta es una decisión explícita o es profeso de parte del Ministerio Público de no avanzar en esto, ¿y a qué es lo que podría atribuir usted? Bueno, es que no hay otra forma de entenderlo. A ver, mire, se lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando nosotros asumimos este rol hace prácticamente un año, nos encontramos con esta situación de este número significativo de causas a cargo de un solo fiscal, que es el fiscal Juan Yáñez, que es el fiscal de dedicación exclusiva a estas causas de violencia rural. Es decir, ahí usted tiene una señal clara que esto nunca fue prioridad para el Ministerio Público. Imagínense más de 300 causas a cargo de un solo fiscal. O sea, el problema de seguridad pública más importante que hoy día tiene el país, en lo que respecta a la provincia de Arauco, estaba a cargo de un solo fiscal. Entonces, cuando nosotros levantamos este tema y golpeamos por primera vez la mesa en el mes de abril de este año, recién ahí el Ministerio Público reaccionó y dijo, es que nos faltan recursos. Bueno, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Inyectó esos recursos. El Ministerio Público pidió 100, el gobierno inyectó 100. Y sin embargo, llevamos 6 o 7 meses desde que se inyectaron esos recursos y los resultados siguen siendo los mismos, con el agravante de que hoy día existe un estado de excepción de emergencia que permitiría perfectamente avanzar en esas investigaciones, desarrollar diligencias de investigación en otras condiciones que tampoco se hacen. Entonces, cuando uno reúne todas estas circunstancias, toda esta evidencia, no puede sino llegar a la conclusión de que acá no hay voluntad de avanzar. Porque curiosamente, y con esto termino en esta arista, las únicas causas que avanzan son aquellas en que están imputados o carabineros o funcionarios de la Armada. Esas avanzan rapidito. En esas causas, los fiscales tienen una proactividad, pero extraordinaria. Se constituyen en el sitio de suceso, incluso con asistencia de medios de prensa y un largo etcétera. Pero las más de 300 Roberto, causas sobre hechos de violencia en la zona no avanzan un centímetro. Hay un actuar sesgado del Ministerio Público, por ahí va la cosa. ¿Usted cómo lo habló, me imagino yo, mientras estuvo en el cargo, con quizás personas que estaban al interior del Ministerio Público, como para coordinar, yo me imagino, en un rol como el que usted tenía? Pero por supuesto, pero sí, ¿Y qué le decían? El sesgo es evidente. Lo que pasa, y para ir al fondo de las razones de mi renuncia, es que yo soy una persona que no me quedo callado. Esta crítica no es nueva, por lo demás. Yo la levanté hace mucho tiempo atrás. Obviamente que se me descalificó en algún minuto, pero eso, bueno, fue una parte del juego. Y hoy día la vuelvo a hacer. Pero si usted revisa la evidencia de prensa, se va a encontrar con que este tema no es novedoso. Yo lo vengo planteando hace mucho tiempo. La diferencia es que yo acostumbro a decir las cosas y quizás hay otras autoridades que no acostumbran a ser tan frontal como yo. Y en eso, digamos, se produce, digamos, evidentemente un desgaste en el tiempo que termina, digamos, provocando mi renuncia, porque, como le digo, yo no estoy dispuesto a calentar el asiento. ¿Alguna vez? Yo soy un abogado que ejerzo intensamente mi profesión de abogado y terminada mi tarea en este rol que me encargó el presidente de la República, yo vuelvo a mi estudio jurídico en lo que he trabajado toda mi vida. Señor Coloma, ¿usted esto lo planteó al ministro del Interior, por ejemplo, por eso le decía en temas de coordinación, o qué argumentos había desde el Ministerio Público como para no avanzar en las causas que se van acumulando? La verdad es que nunca se nos entregó un argumento claro. Cuando levanté por primera vez este problema en el mes de abril, si mi memoria no me engaña, de este año, la respuesta fue, por primera vez, es que no tenemos recursos. Bueno, se le inyectaron recursos. Y las respuestas ahora son que hay un par de causas que son, lamentablemente, yo sé que el tiempo televisivo no lo permite, pero hay un par de causas que son sintomáticas. En que cuando yo asumí este rol,
se me informó, digamos, que estas causas estaban maduras, con una investigación sólida y que con resultados a la vuelta de la esquina. Pero curiosamente, esa causa siempre le falta algo. Siempre hay una diligencia pendiente. Siempre hay algo que no está listo todavía, que estamos esperando, siempre hay una excusa. A diferencia de lo que ocurre, vuelvo a repetir, esto quiero ser muy claro, en las causas en que se persiguen responsabilidades, y está bien que se persigan, yo no estoy diciendo, por favor, quiero ser muy claro, no estoy diciendo que no se investiguen las eventuales responsabilidades de funcionarios policiales o militares en un procedimiento determinado, que se investigue todo, pero que todo se investigue con la misma intensidad, con la misma proactividad, y especialmente las causas que dan cuenta de hechos graves de violencia que han afectado y han aterrorizado a miles de habitantes de la provincia de Arauco que sufren a diario esta situación. Entonces aquí no se trata de que el Ministerio Público se ponga en la misma sintonía del gobierno. Aquí de lo que se trata es que el Ministerio Público, discúlpeme, se ponga en la misma sintonía de la gente que sufre los hechos de violencia. Eso es lo que la gente de Arauco exige y reclama con toda justicia. Y yo no me voy a hacer cómplice guardando silencio respecto de una situación que evidentemente la ciudadanía tiene que conocer y claramente con todas sus aristas y con toda claridad. Roberto, por último, cuando usted atribuye los hechos de violencia a la extrema izquierda, ¿a qué se refiere en particular? A ver, pero por favor, ustedes me van a decir, bueno, primero que todo, no he dicho ninguna novedad. Yo he leído algunas críticas en redes sociales a esta situación respecto a mi persona y dice, apareció un vidente, el señor Coloma descubrió la pólvora, en tono irónico, obviamente. Y efectivamente, yo no he descubierto la pólvora, esto no es ninguna novedad. ¿O acaso ustedes me van a decir que la CAM, que es la principal organización terrorista que opera en la zona desde hace muchos años y que se ha atribuido muchos de los hechos de violencia que han ocurrido, es una organización de centro? ¿Es el brazo armado del Partido de la Gente de Parisi? ¿De qué estamos hablando? La CAM ha sido toda su vida, desde su comienzo, una organización terrorista de extrema izquierda conducida por Héctor Yaitul, que es un hombre de extrema izquierda y un violentista toda su vida, asociado al MIR, al Frente Patriota Manuel Rodríguez. Pero si yo no estoy diciendo nada nuevo. Entonces, y también, esto es algo que yo he afirmado prácticamente desde noviembre del año pasado, cuando asumí en el cargo. Tampoco es una declaración novedosa. Pero le vuelvo a repetir el concepto. Acá siempre se opta por el guardar silencio, por no generar incomodidades, y lamentablemente yo tengo una personalidad que no es funcional a esa forma de entender el problema y de transmitirle a la ciudadanía con mucha claridad cuál es la realidad, cuáles son los problemas y qué es lo que hay que destrabar para que de una buena vez pongámonos todos, incluyendo los medios de comunicación también, en el lugar, en los zapatos de las víctimas que sufren a diario los hechos de violencia en la provincia de Arauco. Roberto Coloma, queremos agradecerle por haber hablado con CNN esta mañana. Que tenga buen día. Gracias, abogado. Buen día. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.